Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanceros Televisión. Hoy nos vamos al municipio de Tías, vamos a hablar con su concejal de urbanismo, con Ulpiano Calero, pues porque al final el urbanismo es clave pues para asentar ya no solo el presente sino el futuro de las localidades, en este caso pues no solo de Tías sino principalmente Puerto del Carmen, que tiene también una problemática mayor. Sin más dilación pasamos a hablar con Ulpiano Calero. ¿Qué tal, Ulpiano? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien, Muy bien. ¿todo bien por el sur? Bien, de momento bien. Calor, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, calor y viento es lo que toca un poco en estos meses de verano, pero bueno, En julio, ¿no? Acostumbrados a lo que hay ya. La verdad que sí, pero el otro día yo vivo en Costa Teguise, venía una compañera de trabajar de Puerto del Carmen y decía, es que se nota que ahí, ¿sabes? Cuanto más vas al sur, pues hay un poquito más de calor. Pero Sí, bueno. lo que sí es cierto es que luego Puerto del Carmen también tiene un clima por la situación que es un clima especial, ¿no? A nivel de playas y de vacaciones es idóneo. Es para lo que es, Sí. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de, sobre todo, iba a empezar con la oficina técnica, pero ha llegado una nota de prensa de última hora y te tengo aquí y digo, qué mejor que preguntárselo al concejal de urbanismo. Y es que Disgroup, una especie de colectivo, de asociación que vigila los derechos de los discapacitados, sobre todo de movilidad, han hecho como un comunicado haciendo especial atención, una queja al municipio de Tías y sobre todo por intervenciones en Puerto del Carmen, diciendo como que ahora todas las normativas, todos los municipios están adaptándose a una serie de cuestiones de movilidad. Y empezaron, ¿no? Y señala directamente que si en la calle Roque Nublo, a Fraches y no sé qué, pues aceras más pequeñas de lo que tendrían que ser, rampas con porcentajes muy altos. Y entonces la pregunta es, no sé a qué obras se están refiriendo y por qué se ha podido haber hecho así, si es así. Bueno, en concreto, de la calle Reconeulo desconozco obras ejecutadas en este último mandato, no se han desarrollado. Es cierto que hay, sobre todo, aquellas personas que tienen cierta dificultad de movilidad, bueno, no solo en el entorno de Puerto del Carmen, sino a nivel general, tienen dificultades para el movimiento normal. Sobre Puerto del Carmen, ahora lo que tenemos en desarrollo es el plan de movilidad urbano y este pues hará referencia a todos aquellos puntos, relacionará a todas aquellas actuaciones que sean necesarias para que el mobiliario o las dotaciones de movilidad pues sean acordes y se ajusten y no imposibiliten o faciliten lo máximo posible a aquellas personas que tengan movilidad reducida. También es cierto que hay una geografía en la que hay que atender, o sea, si hay unas pendientes calles como la calle Juan Carlos I, hay calles que tienen una pendiente natural Sí, la del Contiqui, la cuesta del Contiqui, del Contiqui, claro, hay calles que tienen una pendiente natural que es insalvable. La cuestión será pues hacer itinerarios alternativos y que puedan ser salvados. También es cierto que bueno, las actuaciones que se lleven a cabo, pues si es una actuación que hay que hacerlas, ¿no? Que son necesarias y convenientes. Hay que hacer una transformación de Puerto del Carmen, pero habrá otras en las que no se pueda entrar a transformar directamente, sino que habrá que llevar actuaciones de mantenimiento y conservación. Por eso seguramente hablará de algunas pues, bueno, que no se adecúan a la ley, porque tampoco el ancho del vial existente nos permite. O sea, si nos vamos a 1,50, a 1,80, pues habrá que eliminar una serie de aparcamientos, incluso pero a lo mejor habría que eliminarlos. Sí, no. De hecho, los proyectos que tenemos ahora en marcha sobre movilidad, o sea, tienen el alma puesta en el tema de la movilidad, hacen especialmente hincapié en las personas con movilidad reducida y luego pues en el hecho de que desaparezcan necesariamente un número importante de aparcamientos. Ya sé que esto no es lo más popular, pero de lo que se trata es que de la ciudad pues sea amable y los itinerarios peatonales, y especialmente para aquellos que tienen movilidad reducida, pues vayan ganando terreno y vayan ganando y cobrando importancia, ¿no? Bueno, queremos preguntártelo a ti porque en primera es cierto persona, que luego pues, hay un montón de actuaciones que hay que llevar a cabo, en eso estamos, pero no es una tarea sencilla ni va a ser inmediato, claro. Vale. La oficina técnica. La oficina técnica ha sido uno de los caballos de batalla ahí, ha sido criticada también por el volumen, entiendo, y por a veces la escasa capacidad de recursos humanos y de medios. ¿Cómo está la oficina técnica ahora? ¿Va a ritmo? Sí, ¿Se ha contratado gente? Sí, concretamente, bueno, nosotros en el momento de llegada de la oficina técnica hay un panorama que no es el idóneo. Había un número importante de expedientes en una situación indeterminada, pero hablo con un número importante, hablo de cientos de expedientes que no se habían cursado, ni se habían iniciado, ni se habían requerido. Había un cúmulo importante de expedientes. Sobre eso se hizo un esfuerzo importante, aunque fuese a destiempo, pues contestar y advertir pues, que no era título habilitante, advertir aunque fuese a destiempo, e incluso resolver las que se pudieron resolver. Y luego pues lo que se hizo de forma también simultánea fue incorporar el personal a la oficina técnica. Se reforzó concretamente con 2 personas, 2 arquitectos,
que están desarrollando tareas en la oficina técnica. Una vez incorporadas estas 2 personas, lo que se hace es pues, bueno, repartir las tareas y al día de la fecha, en cuanto a comunicaciones previas, que es un volumen importante y que es una herramienta que facilita y que vamos, articula muy bien las pretensiones de algunos de los ciudadanos, pues se están tramitando, ya la propia ley establece un periodo de 15 días para contestar, se están tramitando en un periodo inferior a los 5 días. Bien se les contesta pues atendiéndolas, requiriéndoles documentación o diciéndoles simplemente que el título habilitante no es ese por el que deben optar. Pero es una herramienta muy importante y sobre la que se está trabajando al día, se está contestando antes de 5 días y de hecho, pues bueno, en esto que conocemos como nueva normalidad, pues todas aquellas actuaciones en pequeños locales, pequeños alojamientos, centros alojativos que estaban un poco parados, ¿no?, por este cero turístico, pues hacer actuaciones sencillas, sin ninguna entidad, pero bueno, realmente pues el cambio de pavimento, cambios de pintura, todas esas actuaciones son importantes y se harían a través de comunicación previa, se están informando en tiempo, además se están articulando de manera muy agilidosa y claro, eso permite, ya digo, pues son actuaciones que no tienen mucha entidad, pero son actuaciones importantes y muy convenientes que se vayan resolviendo. ¿Qué es lo que más se solicita? ¿Reforma? Claro, en estos momentos pequeñas reformas. También está claro que no hemos perdido la vista sobre las imágenes de estos últimos tiempos, sobre la obra grande o las licencias de obra que conocemos, ¿no?, y sobre la obra pública. Sobre las licencias de obra también se está trabajando, ya digo, se incrementa el número de personal y ese número se están acometiendo tareas. Una vez que se recepciona el documento, se abre el expediente de fecha de inicio, en un plazo inferior a los 2 meses se están ejecutando acciones sobre él. No digo que en 2 meses esté resuelto, pero en un plazo inferior a los 2 meses pues se empieza a estudiar, pues si hay necesidad de informes sectoriales, se mandan informes sectoriales, si hay necesidad de requerimiento, pues se requiere y ese es un poco luego ese impasse el que va a establecer el tiempo de respuesta. Pero en el caso de que entre un expediente, imagínense, un expediente planchado, en menos de 4 meses está resuelto. Vale. Así como gran obra, ¿cuál es la que está? El hotel de Matagorda, ¿no? El 5 estrellas es el que... Bueno, nosotros... Que no sé cómo está. Claro, en el momento de entrada habían actuaciones también importantes que estaban pendientes de resolver. Ese era uno de los problemas, sobre todo actuaciones en el que estaban enmarcadas en el segundo plan de modernización. A nosotros lo que nos urgía, porque eran necesarias y por eso estaban enmarcadas en el segundo plan de modernización, era pues el edificio que conocemos como el edificio dotacional de La Perla, el Hotel San Antonio y el que conocemos como Don Paco Castilla. De estas se tiraron, se resolvieron las licencias, en algunas están trabajando y en otras pues desafortunadamente ya conocemos cuál fue el desenlace del segundo plan de modernización y hubo que parar. En cuanto a obra pública, que luego también se puso especialmente interés porque antes de que llegasen los fondos y demás, pues el objeto o la lupa estaba puesta sobre las obras de la administración pública y ya se vería cómo se articulaban y cómo se llegaban a fondos de financiación, pero lo que se tenía muy claro desde el primer momento era que la obra pública tenía que estar potenciada. Sobre eso ya veníamos arrastrando, pues precisamente con Cabildo, a través de fondos o a través de planes de cooperación, diferentes proyectos que tenían financiación afectada y proyectos que estaban informados desfavorablemente desde la Oficina de Urbanismo. Lo que se hizo fue pues a través de la complicidad de principalmente pues los técnicos redactores iniciales de los proyectos originales y de prácticamente la totalidad de la oficina técnica, pues generar esa simbiosis para articular el que fuese posible pues esos modificados de los proyectos, aunque estábamos en tiempo de descuento con prórrogas ya prácticamente agotadas, pues sacar en tiempo y forma las licitaciones con todas las autorizaciones pertinentes, y bueno, luego justificar las obras en tiempo y plazo. Con eso se hizo un trabajo importante y que se continuó haciendo a posteriori hasta el día de la fecha, ¿no? Yo creo que es cierto que las oficinas técnicas se las ha colgado un San Benito, bueno, merecido o no tan merecido, pero como un órgano que no es especialmente dirigente. También, bueno, yo conozco el sentir de la calle, como no puede ser de otra forma, conozco el agravio que hay fuera,
pero también se conoce cuál es el trabajo que se está haciendo en la propia oficina. Yo creo que el trabajo hasta la fecha es un trabajo importante, un trabajo que todo el mundo está comprometido y del cual estoy orgulloso. Y luego, pues, tener en cuenta que luego los expedientes que se articulan en la oficina, pues, no son nada mecánicos. O sea, sobre cada expediente, cada uno lleva un estudio singular y no es una cosa automática que entran en expedientes y que se informan de manera... Cada uno lleva su estudio singular. Su recorrido. Claro, sí, sí. Pero vamos a ir a cosas también un poco porque lo has dicho. Aparcamientos. ¿Cómo quedó al final el proyecto aquel que era en el Barracuda, entre el Barracuda y el Fariones? Y luego también, lo has dicho tú, el de la Perla, ahí era un edificio, ese edificio va a tener aparcamiento. En el primero no sé si ya quedó desechado ese proyecto y cómo está el de la Perla, cuántas plazas eran y cuándo podrá la gente ya disponer de esas plazas. En el de la Perla, que es el edificio que está actualmente en construcción, creo que hay, sí, vamos, no quisiera engañar a nadie, pero sobre 380 plazas. Este es un edificio que lleva buen ritmo de ejecución, sabes que hubo un impasse con los problemas que hicieron sí, de encajar en el primer y en el segundo plan de modernización. Ajá. Cuando decaen las licencias que estaban otorgadas en el segundo plan, pero lleva buen ritmo. Teóricamente se espera que a finales de año pues aquello tenga otro color y bueno, creo que las expectativas tanto de la propiedad como de la constructora es que a finales de año pues aquello esté, no sé si con la barrera ya marcha, pero vamos, sí, sí, las expectativas que tiene son buenas y de hecho el ritmo de trabajo es importante. ¿Y la otra? Luego sobre la otra, pues bueno, que era un proyecto que había en su día sobre el soterramiento creo que no es el momento tampoco de socavar aquel entorno. Sobre esos tramos concretamente, lo que se tiene previsto, bueno, ya hay un proyecto que está ejecutado y está con licencia aprobada, es prácticamente pues un poco lo contrario, es peatonalizar la zona, garantizar el aparcamiento de aquellos residentes y luego pues habrá que ir buscando zonas de aparcamientos en el exterior y aparcamientos disuasorios. Tampoco estamos despistados sobre este tema, el buscar aparcamientos disuasorios fuera o en el entorno de Puerto del Carmen, pero fuera de los núcleos más problemáticos. Quizás en esa zona pues quede solventado con el edificio de la Perla, pero luego tenemos toda la avenida que es un problema importante. Se está estudiando y se está valorando la posibilidad de que se vuelva otra vez a continuar o que se establezca una zona de aparcamiento regulado, aparcamiento en una zona azul, no con un afán recaudatorio, sino con el objeto de que los aparcamientos sean rotativos y que al final pues vayan a ser ocupados pues principalmente pues por aquellas personas que vayan a demandar pues servicios de los que se prestan en la zona comercial de la avenida principalmente. Vale. Vale, porque yo también, aquí has comentado ya varias veces el plan de modernización, pero un empresario, un conocido empresario, hacía la queja en aquel momento, era el anterior grupo de gobierno, las cosas como son, pero me imagino que todavía se seguirá quejando del actual, porque siempre un empresario quiere, como hicieron, fueron de los que rehabilitaron un hotel, unos apartamentos, lo convirtieron en un hotel, no voy a decir el nombre por no decirlo, pero en cinco estrellas, hicieron un gran esfuerzo y luego exigían al ayuntamiento que hicieran el esfuerzo también en el plan de modernización. ¿Es este el momento en el que tiene que entrar ahora más el ayuntamiento y empujar de ese plan de modernización, de ese tercer plan de modernización? Sí, ya le digo, el tercer plan de modernización, estaban los primeros, el primero y el segundo, el primero que se ejecutó pues en su gran mayoría, el segundo que luego tuvo el final que tuvo y que tristemente todos conocemos, y luego está en este tercero. Es cierto que nunca se hicieron las actuaciones de dotación que le correspondía por parte del ayuntamiento o no todas las que eran necesarias. Es verdad que en todas tampoco se podían actuar, se hicieron muchas obras de repavimento, de reasfaltado, pero precisamente como tareas de conservación y mantenimiento, pues posiblemente pues no tener la valentía ni el arrojo de en ese momento pues sacrificar aparcamientos, que ya digo, no es popular, pero sí que es necesario. Y se hicieron pues muchas actuaciones, pero entendidas como mantenimiento y conservación. Ahora lo que toca es pues apostar por el desarrollo con más alma, como digo yo, por el desarrollo con más alma de Puerto del Carmen y adoptar una serie de medidas que no son populares, pero que a largo plazo todo el mundo entiende, todo el mundo acepta, incluso son potencialmente... ¿Por qué no son populares? ¿A qué te refieres? ¿A levantar
Claro, no es muy popular el hecho de que desaparezcan un número indeterminado de aparcamientos. Eso nadie lo quiere y de hecho lo que se busca es ubicar aparcamientos, pero sí sobre las zonas comerciales o las zonas potenciales como las que se estaban hablando, pues hay necesidad de, pues no se puede tener una acera de 90 centímetros y todo el mundo aparcado, luego vómitos de asfalto por todos lados, zonas sebreadas que ni se aparcan, ni son aprovechables por el peatón, ni son aprovechables por el tráfico. De lo que se trata es un poco de reorganizar todo eso y hacer un estudio con un poco más de detalle, ¿no? Sobre la que usted me pregunta cuestión, hay un proyecto tremendamente ambicioso, que es cierto que, en definitiva, cuando uno hace un proyecto, ejecuta una obra, los materiales básicos son los que son, pero simplemente con hacer el estudio de diferentes formas, diferentes colores, diferentes texturas, diferentes pavimentos, diferentes tamaños, al final una sección y otra nada tienen que ver en aquellos en los que se pone ese alma, como le digo, nada tiene que ver con un proyecto que se puede hacer como churros, los genéricos, pues bueno, aceras de 1,80 a 1,80, pavimento, adoquín y a correr. Eso, pues habrá que hacer algunos en los que no se pueda, pero a grandes rasgos y el gordo de todos los proyectos tendrán que ser proyectos con un poco más de alma y reflejando un poco la idiosincrasia de Puerto del Carmen, ¿no? Identificándolos al espacio. No podemos hacer uso de lo ordinario, ¿no? Placa hidráulica y bordillo y adoquín, de forma genérica. Es cierto que los materiales básicos son los que son, pero hay que hacer un ejercicio importante en el diseño y en eso se está. De hecho, hay importantes proyectos aprobados y con licencia interesantes, no solo que lo diga yo, sino que lo han dicho pues, aquellos empresarios a los que se los hemos presentado, incluso por parte de la oficina técnica, pues han resaltado sobre todo la valentía en alguno de ellos, claro. Vale. Última pregunta, ya nos hemos ido de tiempo porque las respuestas son largas. Ulpiano, el plan general, ¿cuál es la situación? Porque Tías tenía su plan general, pero no sé si hablamos del de 2005. ¿Y ha activado? ¿En qué situación está el nuevo? Sí, bueno, sobre planeamiento se trabaja también a largo plazo y a corto plazo, pero bueno, ya que nos habla de plan general, habíamos tocado algo del plan de modernización, sabíamos la situación del segundo, ese era el punto de partida, arrancamos con un tercer plan, el objeto era del tercer plan, pues que se incorporaran nuevas iniciativas privadas y lo más importante y más resaltable es la iniciativa pública. Hasta la fecha, actuaciones públicas de interés no se habían acometido ni en el primer ni en el segundo plan. De hecho, no se habían ni siquiera mencionado por ningún lado. Lo que se trata, actuaciones públicas, le pongo dos ejemplos para ser breve, pues mediante el establecimiento de un convenio urbanístico, pues el que el ayuntamiento pueda disponer de un suelo para un sistema o para la infraestructura de un centro de salud sin coste ninguno, a través de un acuerdo urbanístico. O puede ser, como estamos trabajando en ello, pues un suelo de 160.000 metros justo en la Rambla, pues la Rambla Islas Canarias, para cualquier tipo de dotación y compatible pues, con actividades al aire libre, con el uso deportivo, con el uso de infraestructuras municipales, cualquiera de ellas. Claro, estamos hablando de que esas herramientas nunca se usaron en los planes anteriores. El plan de modernización, pues bueno, está avanzado, sabe usted que los planes territoriales, pues a última hora, pues hay que hacerlo con un poco de sentimiento y hay que estar en el sitio para poder trabajar y poder plasmar la realidad del sitio. Y llevamos, claro, 1 año y medio donde, pues bueno, hemos tenido la movilidad reducida a nivel de reuniones, pues las reuniones tampoco han podido ser tan numerosas como ha sido un año malo. Claro, ha sido un año malo, pero el plan de modernización, pues la velocidad de crucero, pues en principio ni se ha ralentizado y va como en ritmo. Ahora mismo estamos a la espera de que nos transmitan el documento de alcance para continuar con el trámite de la evaluación y el documento gordo, por decirlo de alguna manera. Y sobre el plan general, ya en el tercer trimestre del año 20 se nos da la posibilidad a aquellos ayuntamientos que tenían la memoria ambiental aprobada pero no ajustada a 2013 de continuar con el trámite y nos ponía una fecha de vencimiento de septiembre del año 22. Pues hemos sacado por trámite de urgencia el desarrollo y adecuación del plan general, está contratado y de hecho ya hemos tenido varias reuniones con el equipo redactor para ir cerrando aspectos sobre el plan general.
Bueno, pues esperemos que salga porque siempre un plan general deja las cosas claras. También a veces los empresarios quieren tener las cosas bien ordenadas y saber qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ulpiano, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Las palabras de Ulpiano Calero, en este caso de urbanismo, que acabábamos hablando de ese plan general de TIES, que dice cómo va a velocidad crucero. La verdad que hay otros más conflictivos. Por ejemplo, Arrecife es mucho más necesitado y la verdad que TIES hizo también sus deberes en ese tiempo, pero es verdad que también va pasando el tiempo y hay que ponerse al día, ¿no? Del resto, bueno, ha explicado también parte de las obras, parte de por dónde quiere ir el ayuntamiento. También explicó también esa polémica que ese colectivo de Disgroup, que ha dicho que también porque que es difícil también, que hay calles que son muy difíciles de adaptar y de tener esas medidas que serían las correctas para evitar problemas de movilidad y de discapacidad, y también, por ejemplo, con las pendientes en zonas antiguas como es Puerto del Carmen, ¿no? Aún así, dice que trabajarán en mejorar lo que se pueda. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.